Oliver, un joven que solía salir muy temprano todos los días a trabajar, porque su jefe era un hombre muy exigente en el trabajo, por lo que Oliver tenía que salir muy temprano para no hacer enfadar a su jefe, el señor Jorge, ya que el señor Jorge era un hombre ateo, el cual sabía que Oliver era un joven fiel creyente de Dios, caso contrario a Jorge, un hombre que no creía en su existencia, porque decía que esas eran tonterías, que Dios no existe y que solo eran creencias de gente pobre. Es por esa razón que el señor Jorge abusaba de Oliver, haciéndolo trabajar duro en su empresa, ya que Oliver, al ser un hombre sin estudios, no tenía muchas posibilidades de encontrar un trabajo para poder llevar el pan diario a su casa, para poder alimentar y cuidar de su esposa y su hija, los cuales también eran fieles creyentes de Dios. Por lo que Oliver, por ser un hombre muy responsable y disciplinado, siempre cumplía con sus obligaciones y no le daba motivos al señor Jorge para poder despedirlo, ya que la idea del señor Jorge era que Oliver cambiara su forma de pensar en la existencia de Dios. Jorge quería que Oliver sea como él, un hombre que no creía que Dios existía y que siempre veía formas para que Oliver sea como él, un ateo. Un día, Oliver es llamado por el señor Jorge para decirle que le iba a subir el sueldo, por lo que Oliver, al escuchar tan agradable noticia, le agradece al señor Jorge, pero el señor Jorge le dice que bajo ciertas condiciones él le subiría su sueldo, por lo que Oliver, al escuchar lo que le había comentado el señor Jorge, le pregunta cuál era la condición que el señor Jorge le proponía. Y Jorge le dice que si él y su familia dejarían esas tonterías y creencias religiosas, él le iba a subir el doble de su sueldo, por lo que Oliver, al escuchar tan desagradable noticia, le dice que lo disculpe, pero que ni él ni su familia iba a dejar de creer en la existencia de Dios, porque gracias a Dios ellos habían encontrado esa paz que tanto habían buscado y que desde aquel día que se aferraron a Dios, sus vidas habían cambiado, ya que Oliver le cuenta al señor Jorge que él, antes de conocer a su esposa y formar una familia, su vida era un desastre, llena de mujeres, alcohol, y que llevaba una vida muy desordenada, haciendo sufrir a sus padres por la forma en que vivía, y que gracias a su esposa él había conocido la existencia de Dios, y que desde aquel día su vida cambió, siendo un hombre de bien y que gracias a Dios su vida había cambiado, convirtiéndose en un hombre muy responsable y respetuoso en su hogar, llevando una vida muy feliz desde aquel día, donde el señor Jorge, muy molesto, le dice que entonces no había trato, que si él seguía creyendo en esas cosas, Oliver se olvidaba de lo que le había propuesto. Oliver, con mucha pena, le dice que le agradece, pero que él no podía dejar de ser un hombre religioso, porque está bien agradecido por ello. Y Jorge, muy molesto, le dice que mejor siga con su trabajo, y Oliver le contesta diciéndole que no se preocupara, que él se quedaba unas horas más si era posible. Ya en la casa del señor Jorge, la señora María, esposa de Jorge, lo recibe como siempre, y al ver a Jorge
un poco molesto, le pregunta qué era lo que le pasaba y Jorge le cuenta diciéndole que hay un trabajador en la empresa que siempre lleva su Biblia a su trabajo y que siempre reza antes de empezar a trabajar o hacer algo importante. Y la señora María le dice que cuál era el problema, que este hombre era muy agradecido con Dios y que por su agradecimiento Dios lo bendecía. Donde Jorge le dice a su esposa: ¿tú también crees en la existencia de Dios? Y la señora María le dice que claro que sí, y que gracias a él Jorge tenía su empresa y que les había dado una hermosa niña, la cual gozaba de buena salud. Donde Jorge le dice que esas eran tonterías, que lo que él había conseguido era por su esfuerzo y dedicación que le había puesto a su empresa y que Dios no existe. Donde va al patio en busca de su hija y su hija al verlo lo abraza muy feliz. Y Jorge le dice cuánto la quería a su hija y su hija muy feliz abraza a su padre, llenándolo de besos y abrazos. Al día siguiente, el señor Jorge ve a Oliver en su trabajo, que estaba rezando antes de empezar a trabajar, donde Jorge, de una forma sarcástica, le dice que no pierda su tiempo, que su Dios no lo iba a escuchar, que las cosas se consiguen con trabajo duro y no con milagros o cosas divinas. Donde Oliver le dice que gracias a Dios él tenía un trabajo y su familia gozaba de buena salud, gracias a las plegarias que siempre le hacía su familia. Y Jorge le contesta diciéndole que mejor se ponga a trabajar y que no le cambie el humor. Pasaron los días y Jorge lleva a su hija a la escuela, como siempre, donde al ir en su auto no se da cuenta que una persona conducía a toda velocidad, ocasionando que Jorge y su hija Rosita sufran de un grave accidente, por lo que Jorge resultó ileso de tan fatal accidente y buscando a su hija Rosita es que la ve tirada en la carretera con graves lesiones. Fue donde Jorge, al ver a su hija muy herida e inconsciente, es que la lleva a un hospital más cercano, donde los médicos, al ver entrar a Jorge con su hija en brazos, es que corren para ayudarlo, llevándola para su debida atención. Ya en el hospital, la señora María y Jorge, muy preocupados, esperan a los médicos para que les digan el estado de salud de su hija, donde uno de los médicos se les acerca diciéndole que su hija estaba en estado de coma, que había perdido el conocimiento y que su estado era reservado. Fue donde Oliver, al enterarse por los empleados de la empresa del accidente que había sufrido el señor Jorge, es que va con su esposa al hospital para ver en qué podía ayudar al señor Jorge, y Jorge, al verlos y la impotencia de saber que no podía hacer nada para salvar a su hija, es que le dice a Oliver que seguro estaba feliz de lo que le estaba pasando, que si era un hombre muy religioso, que le diga a su Dios que cure a su hija, para ver si realmente era un Dios muy poderoso y generoso, como Oliver le había comentado. Donde María le dice a Jorge que se calme, que ellos no tenían la culpa de nada, donde Jorge piensa un poco y muy desconsolado empieza a llorar. Y Oliver
le dice que tenga paciencia y que confíe en Dios, que Él la va a curar, que si el señor Jorge tiene un poco de fe y le pide a Dios de corazón, Dios podía escuchar sus plegarias y concederle el milagro. Es donde el señor Jorge, muy triste, le dice a su esposa que va a traer un poco de ropa y unas frazadas para pasar la noche en el hospital, y su esposa le dice que vaya, que ella estará pendiente y que cualquier cosa ella le avisaría a Jorge sobre el estado de Rosita. Fue donde Jorge, al llegar a su casa y sentirse solo, va al dormitorio de su hija Rosita y al ver su foto en aquel dormitorio, rompe en llanto, arrodillándose, empieza a pedirle a Dios, suplicándole que por favor cure a su hija, entre llantos y mucho dolor, pidiéndole que lo perdone y que cure a su amada hija Rosita. Es que de tantas plegarias y súplicas se queda dormido en aquella habitación, donde a la mañana siguiente, Jorge, al levantarse, recibe una llamada de su esposa María, diciéndole que su hija Rosita había despertado y salido del estado de coma en el que se había encontrado, donde Jorge se arrodilla y le agradece a Dios por haber escuchado sus plegarias y muy contento va al hospital. Ya en el hospital, María, la esposa de Jorge, abraza muy feliz a su esposo y juntos entran para ver a Rosita, donde Rosita al verlos sonríe y les da la mano, y sus padres, muy contentos, abrazan a su hija de ver que se estaba recuperando. Donde el señor Jorge va en busca de Oliver para decirle que Dios sí existe, porque gracias a las plegarias y súplicas que él había hecho, su hija se había recuperado, y agradeciéndole a Oliver por decirle aquel día que no pierda la fe y que gracias a lo que Oliver le había dicho es que él le había pedido a Dios que cure a Rosita, donde Oliver le dice que es su fe la que había curado a su hija y que Dios lo había escuchado. Pasaron los días y Rosita, ya recuperada en su casa, va en busca de sus padres para ir a la iglesia, porque Jorge, desde aquel día que su hija Rosita se había sanado, era un hombre muy fiel a Dios, yendo a la iglesia con su esposa y su hija Rosita todos los fines de semana para agradecer por lo que un día Jorge pidió a Dios para su hija Rosita, que los llene de salud y felicidad en su hogar.